tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar en este evento, esta sesión de presentación del libro, el libro Asombro ante lo absoluto. Soy Héctor Sevilla, el autor del libro, y me da mucho gusto que estén aquí presentes. Quiero agradecer en especial a la librería Carlos Fuentes por estar organizando esta sesión. Desde luego también a Nirvana Libros y a Editorial Kairos. Y por supuesto a la comentadora del libro que nos va a platicar su experiencia, una gran amiga mía a quien admiro mucho y que he tenido el gusto de conocer desde hace algunos años, que es Ana María González Garza. Entonces, Ana María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buena tarde. Héctor, muy bien. ¿Tú cómo has estado? Muy bien también. Me da gusto saludarte así como estamos ahora en medio de esta situación, así en pantallita, pero al menos es una manera de encontrarnos y encontrarnos también con la gente, ¿no crees? Así es. Nos tenemos que ir acostumbrando, cuando menos yo me tengo que ir acostumbrando a ver a la gente en pantalla en lugar de en vivo y en directo, ¿no? De acuerdo, sí, yo también he pasado por ese y otros procesos, creo que igual que todos aquellos que nos ven. Bueno, sin más preámbulo, quisiera presentarles a Ana María González Garza. Ella se ha dedicado durante toda su vida al ámbito educativo y también al ámbito de un paradigma que podríamos conocer como transpersonal. Ella es considerada la pionera del paradigma transpersonal en México y aparte es autora de varios libros que van en la línea de lo educativo. Por ejemplo, es quien ha elaborado un concepto que es la educación holística, que de hecho yo menciono en este libro de Asombro ante lo absoluto y que ella también publicó en Editorial Kairos. Y también ha publicado otros libros relacionados a la educación, pero más allá de su labor como investigadora y escritora, para mí su testimonio es muy importante porque ha sido una persona muy congruente y que ha salido adelante, ha sido una persona resiliente, que para mí es un ejemplo de tenacidad, de esfuerzo, de amabilidad, de honestidad, de congruencia. Y por eso es que para mí es un gusto y es un honor que esté ella presentando este libro, que es para mí un libro muy importante porque ha significado muchas cosas. Y como he dicho, aludo en el 6º capítulo, aparte del trabajo que elabora Ana María González Garza, y es por eso que considero que es una persona idónea y que me da mucho gusto que esté aquí para presentar este libro, platicarnos de su experiencia, de no solo de qué le pareció, sino qué pensaba o qué sintió a la hora de leer el libro. Eso me lo va a platicar a mí y a ustedes porque no es que nos hayamos puesto de acuerdo en qué decir o qué no decir. Queremos hacerlo más como una charla, como si estuviéramos ahí en la sala de su casa o en la mía platicando sobre esta experiencia de escribir y de leernos. Así que lo haremos así. Preferimos la cercanía y la familiaridad que el encumbramiento académico, al menos en esta sesión o en esta charla, y quiero que sea algo cercano y que ustedes también lo sientan así al estar involucrados en esta conversación. De lo que estamos hablando es justamente de este libro, Asombro ante lo absoluto, que lo encuentran disponible ahí en librerías Carlos Fuentes. Ella es Ana María y me gustaría entonces cederle la palabra y que ella nos platique qué es lo que ha significado para ella el libro y todo lo que nos quiera decir en torno a esa experiencia. Muy bien. Bueno, como podrán darse cuenta, Héctor me quiere. A la hora que me presenta de una manera sensacional. Y yo tendría que hablar durante 10 horas para presentar a este hombre que es maravilloso. Además de ser un gran filósofo, es un muy buen amigo al que quiero y que le voy a comentar realmente qué es lo que me ha pasado a mí con el libro. No tanto voy a comentar el libro, sino lo que me ha pasado. De hecho, como te decía yo, si tuviera yo que ponerle un nombre a este texto, no le llamaría comentario, sino confesiones de una lectora. Va más por ahí.
Me voy a permitir leer las reflexiones que hice, porque aprendí tanto, o sea, lo hice mío, lo que reflexioné, lo que experimenté con la lectura. Me llevaría dos cosas. Una sería no poder dejar de hablar durante horas, o bien, que creo que es más lo que me tocaría, permanecer en silencio, porque las palabras no alcanzan para expresar lo que fue mi experiencia. Voy a empezar con la dedicatoria del libro. Me pareció fascinante. Dice, para quienes aún son capaces de asombrarse. A medida en que iba yo leyendo las primeras páginas, que en la manera de prólogo, de alguna manera, Héctor va desmenuzando el asombro que experimenté, la agradable sensación de sentirme parte de estas personas que aún se asombran. Me detuve, perdón, a reflexionar sobre algunos asombros que han marcado mi vida. El simple hecho de estar viva, de saberme y así ser capaz de saber, de extasiarme ante la belleza de la música, de un amanecer, de Beethoven, de la danza y muy especialmente del nacimiento de cada uno de mis hijos. También me sorprendo ante la vida, ante la muerte, que fue la que me condujo a asombrarme aquello que intuyo, pero que aún me es difícil llegar a comprender cabalmente. Aquello en lo que no puedo nombrar porque es innombrable, que no puedo ver porque es invisible, que no puedo tocar porque es intangible. En esta introducción, Héctor nos hace una invitación muy atractiva a los lectores. Nos dice, en lo que toca a los alcances de este libro, es al lector a quien le corresponde encontrarlos y obtener de ellos algún provecho. Entonces acepté esa invitación y la lectura me llevó a cobrar conciencia de que en cada una de estas 8 actitudes en presencia de lo sublime se refleja como en un espejo un momento, una etapa de mi propia vida, de mi propio proceso, una respuesta parcial a mi incansable búsqueda por llegar a comprender el misterio de lo sublime, de lo absoluto. Voy a tratar de pasar la hojita que no se quiere pasar ya. La lectura sobre el sentir del pathos divino me condujo hace muchísimos años a mi primer cuestionamiento sobre el sufrimiento y el amor de Dios. Me preguntaba cómo el amor de un padre permite a sus hijos que sufran. Cómo entender y aceptar a un Dios que premia a los que obedecen ciegamente y castiga a quienes no cumplen su voluntad. ¿Cuál era su voluntad? Me preguntaba si el sentido del sufrimiento era la forma a través de la cual se podía dimensionar el sufrimiento de Cristo crucificado, que murió por mis pecados. Estas, entre otras muchas preguntas, fueron como los disparadores de una incansable búsqueda que me llevara de alguna manera a comprender aquello que me parecía no solamente incomprensible, sino verdaderamente inaceptable. Me llevó muchísimo tiempo llegar a cobrar conciencia de que aquel Dios en el que yo creía no era el Padre que me enseñaron a amar, a temer, a obedecer ciegamente. No era ese ser que sufría, no era ese ser que vibraba o que necesitara de mí para glorificarlo. Llegué a la conclusión de que la realidad era que yo no conocía a ese Dios. Entonces, al vaciarme de Dios, me sentí verdaderamente perdida. Paradójicamente, esta experiencia de la vacuidad, por cierto, nada agradable ni muy feliz, me condujo a navegar por mares distintos y siempre con la brújula de la incertidumbre. Me di cuenta de que existen una infinidad de caminos, casi tantos como personas hay en el mundo. Me encontré con que muchos de estos se proclamaban como la única verdad, considerándose el pueblo elegido, considerándose el reino de Dios, así como otros en los que el maestro, el gurú, el pensador iluminado, se convertía en ese alguien al que era necesario no solamente darle un nombre, sino atributos, emociones, una voluntad de la que se desprenden normas, mandatos, reglas de conducta y diversos rituales. Me pregunté entonces cómo conciliar todo aquello para llegar al conocimiento de lo innombrable.
de lo inefable, de lo incognoscible. A primera vista resulta prácticamente imposible concertar esa multiplicidad de posturas, de explicaciones, de fundamentos, de debates sobre el conocimiento de Dios a través de la fragmentación, que es lo que se ha hecho, de lo que constituye una totalidad indisoluble. Coincido totalmente, Héctor, con la idea de que para conocer el misterio del origen de todo lo existente, hay que partir de la aceptación de que a Dios no se le conoce a través del pensamiento racional, no se le conoce a través de la ciencia o de las fantasías religiosas. Sin embargo, tú lo mencionas en el libro, San Buenaventura distingue tres modos o grados en los que se refiere al conocimiento humano, a los que Wilber llama los tres ojos del conocimiento. Tú lo manejas ahí muy bonito, yo nomás diré el ojo de la carne, el ojo de la mente, el ojo de la contemplación o del espíritu. En mi propia experiencia, el proceso de llegar a conocerse fue dando paso a paso. Se inició a través de los cinco sentidos, que me permiten conocer la realidad del mundo que percibo. A este le siguió el conocimiento a través de la mente, tanto racional como intuitiva. Y fue precisamente la intuición la que me impulsó hacia la dimensión transpersonal, que al trascender la materia se envuelve como en un silencio de la contemplación y es entonces cuando se asombran de lo absoluto. A medida que iba yo avanzando en la lectura, entro al capítulo de la contemplación de la vacuidad. Esto me transportó lógicamente a lo transpersonal, que nos invita a cerrar los ojos de la carne, a silenciar el pensamiento para dar paso a la intuición absoluta que nos va a llevar a conocer sin conocer y así abrir el horizonte infinito de la contemplación a la que personalmente considero como el único medio a través del cual se puede llegar a concebir el espíritu y a comprender el significado real de la espiritualidad y del misticismo. Todas estas reflexiones me condujeron al tema sobre la vacuidad y son tantas que sería materia para escribir más de un libro. Tú has hecho 14 o 15, yo tendría que escribir un libro más para esto. Sin embargo, en este momento las ideas que me resultaron más relevantes son la importancia que tiene el desapego de los saberes, de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos y de las creencias. La suspensión de todo juicio, que tú manejas mucho en el libro, que implica para mí acallar el ego, por tratarse como del escudo, de la espada con los que yo me defiendo. Dejar atrás el escepticismo, ese que niega o que afirma la existencia de algo o alguien y que no es posible negar o afirmar algo que no existe. Sin embargo, después de todas estas medio reflexiones, considero que para contemplar la vacuidad es necesario cobrar conciencia de que la nada se encuentra más allá de la conciencia de ser, de la conciencia de saberme, de estar, de actuar en el mundo. Me gustaría comentarte lo identificada que me sentí con la idea en la que se expresa muy lindo, una variante de la superación del yo es la trascendencia del ego. Yo estoy segura que mientras no logre trascender las cadenas egoicas que los esclavizan, no será posible entrar en contacto con la yoidad con mayúscula. Esa yoidad que trasciende al yo, que trasciende al sí mismo personal, para así poder despertar a lo transpersonal, aquello que va más allá de lo personal. En este capítulo terminas también con un pensamiento que lo dice todo para mi gusto. Quizás la vacuidad no nos conduzca a la plena comprensión de lo sublime, pero sí a la novedosa resolución de sabernos constitutivos del todo a través de una nada que está presente en la deidad de lo absoluto. Es fascinante esta idea. De aquí se desprende, a mi gusto, que el camino para concebir el espíritu es la contemplación. El simple hecho de contemplar la belleza de la naturaleza, incluyendo en esta al ser humano,
de podernos asombrar ante el misterio de la vida y de la muerte. Esto abre un horizonte a la conciencia que nos conduce a la contemplación de lo sublime. Por supuesto que al hablar sobre espiritualidad es necesario saber que existe ese espíritu al que Teilhard de Chardin le ha llamado el Omega, el Wilber, mente con mayúscula, el vacío del Tao de Lao Tse, la conciencia unitaria de lo transpersonal, la nada o el vacío del pensamiento filosófico. Estoy convencida que no existe un solo camino para llegar a concebir el espíritu. Sin embargo, no puedo negar que las religiones y algunas tradiciones espirituales provenientes de Oriente se han llegado a proclamar como las propietarias de la espiritualidad, atreviéndose incluso a afirmar que solamente su camino es el que conduce al conocimiento de Dios, que solamente sus seguidores son capaces de conquistar la espiritualidad, que solamente sus santos o iluminados pueden llamarse místicos. Esto ha conducido a un gran número de seres humanos, entre los que durante varios años me encontraba, dependan de lo que sus guías espirituales, conocedores de la voluntad de Dios, les aconseja, les impone, con la intención de liberarlos del pecado. Cuánta fragmentación, me digo, cuántos sentimientos de culpa, cuánta violencia, cuánta soledad, cuánto fanatismo, cuántas guerras santas se desprenden de la supuesta voluntad de Dios. Sin embargo, como se cita o citas en este libro a Hume, cuando declara el espíritu religioso se une al gusto por el asombro. Se acabó el sentido común y en tales circunstancias el testimonio de los hombres se ve despojado de todas sus pretensiones de autoridad. Magnífico. Considero que quien no se ha cuestionado sobre sí mismo, ni siquiera es capaz de imaginar que en lo profundo de su ser existe esa yoidad que va más allá de la conciencia personal. Cuando la conciencia a lo largo de su proceso evolutivo trasciende la dualidad materia-espíritu y se contempla a sí misma como parte de la totalidad, entonces surge el milagro del encuentro en el que la conciencia se contempla a sí misma. En ese sentido es que David Stanley Rust, monje benedictino, se expresa diciendo: el místico no es una especie de humano especial que vive una experiencia mística, pero cada ser humano es una especie especial de místico que vive una experiencia humana. Pasamos al tema de la empatía, porque si no voy a seguir hablando toda la noche. Y puedo decir que es el texto más amplio, más profundo que he leído. No se queda solamente en la comprensión de la experiencia del otro como si esta fuera mía, sino que se abre el reconocimiento de que formamos parte y participamos de aquello que nos trasciende, permitiéndonos entonces descubrir en qué consiste el misterio milagroso del encuentro. Encuentro conmigo misma, con el otro, con los otros, con la comunidad humana entera, con el todo, con lo absoluto. Entonces, cuando llega a este momento, surge el asombro ante lo uno y lo múltiple, ante la esencia de lo que es y de lo que somos. Para ello, como bien expresas a lo largo de este capítulo, un requisito indispensable es conocernos, aceptarnos, valorarnos, amarnos y transformarnos, para ser así capaces de conocer, aceptar, valorar, amar y transformar nuestro entorno. Aquí mismo se plantea la importancia que tiene aprender a escuchar activamente, con absoluto respeto a la experiencia del otro, aceptarle sin condiciones, comprenderla empáticamente, sin interpretaciones, sin juicios, así como ser congruentes en lo que en ese momento somos y experimentamos. No hay que confundir la empatía con la simpatía. No hay que intentar solucionar o cargar con los problemas del otro, ni de aconsejarlo, o en su caso, tampoco confrontarlo, sino simplemente estar presentes en el allí, en el momento, siendo uno mismo. El texto que escribes nos invita a recobrar la empatía que, como bien dices, reside desde siempre
en lo profundo del ser que somos en esencia. Al llegar a la quinta parte del libro, Héctor, titulada Testimonios, me sorprendió enormemente leerme a través de tus ojos, de tus palabras, de tus reflexiones. Te he de confesar que me invadió un verdadero bombardeo de sentimientos ambivalentes que voy a resumir en una profunda gratitud, combinada con una sensación muy real de no sentirme merecedora de ese reconocimiento. A la vez, me permitió cobrar conciencia de que cuando se comparten no solo saberes y sentires, sino asombro ante lo absoluto, cuando se produce el milagro misterioso del encuentro con aquello que nos trasciende, eso es lo que realmente tiene un valor incalculable. Coincido plenamente contigo que hay experiencias inefables para las cuales las palabras no alcanzan para expresar lo profundo de lo sublime. Sin embargo, como lo expresas, el arte en todas sus manifestaciones nos permite expresar lo sutil de la esencia. Al leer entre líneas de qué manera el pensamiento filosófico se convierte en arte, me encontré con un auténtico artista llamado Héctor Sevilla, que nos ofrece en este libro el mejor testimonio de lo que significa el arte de filosofar, y lo sintetiza de esta manera. Aquellos filósofos que ofrecen su existencia a la encomiable labor de ser testigos de lo sublime, en proporción a su astucia y valentía, son capaces de expresar lo que en otros ámbitos tan solo se balbucea. Ser testigo de lo sublime conduce a evidenciar las múltiples caras de lo absoluto. El asombro ante lo absoluto no es exclusivo de los artistas, así como la experiencia sublime no es facultad inequívoca de todos los escritores. Cada persona contiene una mecha que puede ser encendida siempre y cuando comprenda que es indigno del hombre no percatarse de lo sublime. Héctor, esto me parece un testimonio hermoso. El libro termina con un breve texto titulado Fruto del asombro, en el que nos expones que a pesar de la variedad de actitudes, de posturas que existen ante lo sublime, todas estas se manifiestan a través de la pasión, la cognición, la contemplación, la conexión y el testimonio, como esas pautas que interactúan entre sí, que se combinan de manera aleatoria y se enriquecen unas con otras, en la medida en que nuestro asombro ante la maravilla de lo sublime se vaya transformando en testimonio. Como conclusión de confesiones como lectora, tu libro me ha permitido confirmar y reafirmar mi asombro ante lo absoluto al que yo llamo Dios. No me queda más que de verdad agradecerte profundamente el haberme dado la oportunidad de leerme a partir de tu escritura y sobre todo recomendar ampliamente la lectura de este libro a todo aquel que aún sea capaz de asombrarse. Vale la pena asombrarnos a través de esta lectura. Muchas gracias. Ana María, te agradezco mucho estos comentarios que haces y también decirte que siempre es un estímulo que alguien que lee algo que uno escribe vea más allá de las palabras, observe lo que hay entre líneas. Para mí escribir y publicar es como escribir una carta y ponerla dentro de una botella y aventarla al mar, como solía hacerse. Y realmente no se sabe a quién va a llegar, ni qué va a pensar quien lea esa carta una vez que la saque de la botella de cristal. Creo que esa botella de cristal de pronto es la misma distribución de los libros, ya sea en digital o en papel, es la manera en que llega. Y cuando hay alguien que lee, independientemente del tiempo que haya pasado en que uno escribe y después en que alguien lea, y notar que hay la posibilidad de un encuentro, de una coincidencia de esencia, como decía Edith Stein respecto a la empatía, para mí consolida el hecho de escribir. El que tú encuentres esas cosas en este libro, para mí comprueba que aún vale la pena
escribir, y que por medio de las letras es posible un encuentro, pero no un encuentro del escritor y del lector, sino el encuentro de dos personas y al mismo tiempo una trascendencia de las personas mismas, es decir, es el encuentro del lector consigo mismo a partir de la experiencia del autor consigo mismo. Y entonces me congratula mucho que hayas tenido esa experiencia. Para mí también es una experiencia muy estimulante y maravillosa escuchar lo que me comentas. Me ha llamado particularmente la atención las partes que citas del libro, las frases. Quizá podamos charlar un poco sobre eso. El hecho de que ciertamente a cada uno le corresponde su camino espiritual, y de ahí seguramente también su camino para otras cosas, su camino vocacional, su camino profesional, su camino afectivo, su camino emocional. Pero creo de verdad que cuando una persona define o elabora o reconstruye su camino espiritual o místico, también reconstruye su vida o reconstruye su propia manera de existir. Creo que una de las intenciones de este libro, no lo creo, lo afirmo, es manifestar que no podemos quedarnos en una especie de infantilismo religioso, que tenemos que avanzar hacia una experiencia de espiritualidad más profunda, que no se trata de mantener este paradigma de que hay propietarios de la espiritualidad, como bien lo referiste, porque creo que esa postura como de monopolios que han hecho muchas religiones es lo que propicia que personas que tienen una disposición de ánimo y talento para comprender e intuir las cosas espirituales terminen rechazándolas, porque asocian lo espiritual o lo místico o este tipo de experiencias de asombro con lo religioso, y entonces su rechazo a la religión les hace rechazar su propia posibilidad de vida espiritual. Y creo que ese es una de las tragedias de este y de muchos otros siglos, esa renuncia de la persona a su propia dimensión mística, o a su adentramiento al misterio, o a su capacidad de dudar y hacer preguntas y reflexionar, o meditar o romper las fronteras de su propia conciencia, solo porque asume o cree que eso implica institucionalizarse religiosamente hablando. Creo que esa parte es algo en lo que coincido mucho. También me llama la atención el hecho de que a cada persona le corresponde encaminarse por medio de su propio estudio, pero también romper la frontera de la racionalidad, porque de pronto la racionalidad, y sobre todo en filosofía o en el ámbito de la ciencia y demás, la racionalidad a veces nos hace tender a la negación de la emoción, y cuando se niegan las emociones no se puede ser una persona completa, y uno paga las consecuencias tarde o temprano. Creo que se tiene que saltar o sobrellevar esa tentación de razonar para no sentir, y entonces tras sentir y aceptar lo que se siente, comprender de otra manera también la misma racionalidad. Y es algo que en la filosofía e incluso en las mismas religiones hace falta, el no construir un edificio meramente intelectualista que niegue esos otros aspectos tan humanos que nos corresponden a todos. Y bueno, ahí también está esto que has dicho de la voluntad de Dios, ¿no? Que puede ser algo muy peligroso cuando de pronto vienen los portadores de la voluntad de Dios, que a mí me hace mucho pensar a personas que cuentan mitos que los demás creen y que después rigen su vida a partir de esos mitos. No sé si todo esto que te voy diciendo hace un eco o lo ves reflejado en lo que ha sido tu lectura. Absolutamente hace eco en mí todo lo que estás comentando, además de todo lo que leí, ¿no? Hay algo que para mí es muy importante cuando hablamos de desarrollo humano, y tú lo mencionas en algún momento, si no en este libro, en algún otro.
cuando hablas del desarrollo humano y dices cómo se centraba el desarrollo humano en un individuo, en el crecimiento de la propia persona, en que tu vida es esta y tú sigue adelante, ¿no? Me llevó muchísimos años, yo que viví todo el proceso de desarrollo humano en la Ibero, me llevó muchos años el poder, no sé, de alguna manera hacerle ver a la gente que el desarrollo humano era precisamente este camino hacia la totalidad, ¿no? Y que muy bien, si bien tenemos que empezar con el propio conocimiento, no podemos quedarnos ahí porque el propio conocimiento no se puede dar si no está el otro o los otros enfrente. Y de allí podemos pasar a la otra edad. He de confesarte que tengo como unas alumnas actualmente que me hacen unas preguntas que de pronto me erizan los pelos. Una de ellas te la voy a compartir. Me dice, bueno, primero me preguntaba algo que tú me preguntaste en una ocasión, qué es lo que me había impulsado a escribir, que para qué escribía yo, para quién escribía yo. Tú lo has respondido de una manera muy bonita en este momento y yo me uno a eso, ¿sí? Yo no escribo para nadie, yo escribo para mí porque a la hora que escribo, de alguna manera entiendo lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando. Es como expresar mi ser. Y a la hora que expreso mi ser y lo veo y digo, bueno, pues esto a lo mejor le sirve a alguien y entonces pensaba yo en publicarlo. Pero bueno, la pregunta de mi alumna es, hace tiempo que nos estás hablando de la nada, del vacío, pero yo creo que nada más son nombres que le estamos dando a Dios, igual al de Dios, al de Alá, al de tal. Yo le decía que sí, en alguna manera, pero que no en otra forma. Pero a mí me encantaría escuchar, ¿tú qué le responderías a esta persona? Bueno, creo que Es un la sola nombre más, idea, ¿sí? es un nombre más, digamos. Yo creo que la sola idea de ponerle nombre lo desnombra. Claro. Eh, es como ponerle una etiqueta o un concepto. Eh, justo me parece que sería, si acaso, el término para referir sería lo innombrable, ¿no? Eh, pienso mucho en este caso de una de las ideas de Keiji Nishitani, un filósofo de la escuela de Kioto, que refería que aquello que queda de Dios cuando quitamos todas las representaciones que hemos hecho de Él y todos los nombres, por tanto, eso es lo que sería Dios, que Él le llama la deidad. Ajá. Y entonces aún reconocería que el nombre deidad no es el nombre. Entonces, creo que sería el nombre sin nombre. Y de ahí entonces también creo que se conecta a que cuando decimos, y por ahí se comenta en el capítulo 2, que cuando decimos conocer a Dios como si fuese una especie de asignatura o de materia o una cosa académica, pues eso no es Dios. Es como cuando en el budismo dicen, si tú ves a Buda, mata a Buda porque eso no es Buda, no hay manera de manifestarlo. Creo que en una de las frases que mencionaste lo aludes bien, es un conocimiento sin conocer, Ujú. es una especie de intuición. Y bueno, a esta alumna que mencionas que te pregunta esto, creo que le diría más bien eh, que sería que Dios está nombrado también en el silencio. El silencio sería la manifestación de su presencia, no a partir de palabras o mensajes, sino a partir del respeto que ofrenda al mismo ser humano, ¿no? Sí, Incluso ante la posibilidad de no creer o de no nombrarlo. claro. Sí, ahora lo que yo también decía, o comentaba con esta chica, decía, bueno, es que somos seres humanos. Tenemos una mente que necesita nombrar algo para conocerlo, para saber qué es, ¿no? Pero entonces, bueno, entonces el innombrable, ¿cómo lo explico? Entonces te metes en una serie de discusiones, bueno, no discusiones, de diálogos, a veces discusiones, sobre aquello que necesitamos nombrar para conocer, pero que no es.
No es el nombre, no es el atributo, no es la característica, si es bueno, malo, castigador o tal, ¿no? Pero de allí salto a otra pregunta salvaje que me dice, bueno, si Dios no tiene nombre, no tiene imagen, no tiene atributos, ¿cómo le enseñas, cómo le explicas a un niño la existencia de Dios? Si no hay imágenes, no hay nombres, no hay atributos, no hay características. Y allí sí, bueno, yo tengo la respuesta una vez de un gran amigo, pero me gustaría escuchar la tuya. Creo que es mostrando el asombro, justo mostrando el asombro, abriendo la puerta a la posibilidad de asombrarse. El no creer que tenemos la respuesta definitiva o que Dios es la imagen que nos hemos formado de Él o los maquillajes que hemos puesto en ese lienzo blanco de nuestra imaginación, sino que nos abrimos y comprendemos y ampliamos la perspectiva a que hay algo más, incluso algo que no está al alcance. Y pareciera un poco romántico esto de pensar en algo que no está a nuestro alcance, pero que sin embargo es posible que esté. Sí, o incluso es posible que no esté y aún así nos asombra. Claro. Entonces, creo que es la experiencia del asombro, lo que podría ser un testimonio de esa experiencia. Y lo de hace rato creo que también lo referiste muy bien, de estar presentes, que no implica aconsejar o exhortar o decirle al otro cómo debe vivir o cómo debe sentir o cómo debe corregirse para entonces ser mejor de acuerdo a nuestra idea de lo que es ser mejor, sino estar presentes en el proceso en que la otra persona se convierte en quien elige ser. Y eso es algo muy complejo porque de pronto el nombre del amor o del cariño, queremos que la otra persona siga una especie de guía de lo que para nosotros es lo correcto o es lo que debe alcanzar o lo que debe ser. Ese camino de respeto creo que es bastante complejo. Y creo que así de complejo es también en nuestra experiencia de lo absoluto, porque eso absoluto que nos anonada y que nos asombra, luego queremos controlarlo por medio de nombres, libros sagrados, definiciones, dogmas, ritos, sacramentos, modalidades, meditaciones, posturas, etcétera. Y justo eso no es estar presentes. Creo que la forma sería estar presentes ante eso, y recalco el eso, para no llamarle de ninguna manera. Estar presentes ante eso y permitir que eso esté presente también ante nosotros. Yo creo que va mucho también por la misma línea de lo que manejas tú en el capítulo de empatía, ¿no? En la medida en que acepto, en la medida en que estoy, en la medida en que soy congruente, en la medida en que estoy dando un testimonio a mis hijos, a mis alumnos, a mis compañeros, ¿no? En esa medida es como podemos llegar a comprender lo que es lo que tenemos dentro, la esencia que todos somos, ¿no? Ahora, a un niño, ¿cómo le puedes transmitir esto? Precisamente a través de eso, a través del amor, a través de la comprensión. Yo te puedo decir, tengo 7 hijos. A los primeros 5 les tocó la mamá católica, apostólica, romana, ¿sí? Afortunadamente crecieron y cada quien ha tenido su camino. Y a los 2 siguientes ya no, porque ya la mamá había cambiado. Entonces, en algún momento yo le pregunté a un muy buen amigo, sacerdote jesuita, que admiro muchísimo. Le dije, oye, Enrique, ¿qué hago con esto? O sea, no sé qué hacer con estos 2 pequeños, ¿no? Y me dijo, déjalos, el ejemplo que tú les puedas dar es lo que les va a llevar a descubrir quiénes son. Entonces, bueno, es lo que yo suelo compartir con mis alumnas, pero de repente de veras hacen unas preguntas porque están en la tarea de educar a sus pequeños y no saben qué hacer y creen que Ana María les puede resolver la vida, ¿no? Sí. Eso es un peso pavoroso, porque digo, si no puedes resolver la mía, ¿cómo voy a resolver la de los demás? Y cada uno debe hacerse cargo al final. Mi experiencia con mis hijas, que tengo hijas gemelas, también pasa un poco por ahí, no solo en el esfuerzo de empatizar, sino más bien dejar a un lado el esfuerzo, no esforzarse por empatizar, sino más bien fluir con la conexión, que es distinto, ¿no? Claro, Insisto, claro.
distinto es esforzarse por empatizar que fluir con la conexión. A una de mis hijas, según percibo, me siente más presente cuando le digo ciertas palabras o cuando me intereso en lo que quiere decirme, me intereso en lo que a ella le gusta y hablamos de eso. A ella le gusta mucho el básquetbol. He tenido que comprender el básquetbol para hablar con ella respecto de eso, que es seleccionada nacional y demás. Y a mi otra hija quizá no le interesan tanto las palabras, pero hay momentos en que la miro, me mira y hay un encuentro quizá de 2 o 3 segundos que provocan que ella sonría y que yo sé que me ha sentido presente en ese momento. Y ese encuentro, incluso sin palabras, que podría ser inexplicable, creo que es también similar a lo que decimos de estar presentes, en cómo eso absoluto se manifiesta. Y lo absoluto, la manifestación de lo absoluto, no necesariamente es siempre provocadora de algo feliz. También nos genera incertidumbre, también nos genera miedo, el famoso temor reverente del que hablan los místicos o del que aludía tanto Abraham Heschel, un filósofo judío, es el reconocimiento de la pequeñez y al mismo tiempo el reconocimiento de la grandeza de ese encuentro, que es así que puede ser tan pequeño y tan grande como una coincidencia de mirada, que no es una mirada con el iris o con los ojos, sino que es una mirada como en otro ámbito o en otro punto. Una pregunta así como medio personal hacia ti. Sí. ¿Cuál ha sido el impulso, cómo ha sido tu proceso para llegar a contemplar y asombrarte ante lo absoluto y a hacer un arte de la filosofía? Creo que no podría tener como una especie de fórmula, pero mi experiencia ha sido permitir que la incertidumbre me taladre y no quedarme en el confort de la respuesta inmediata o de lo que diría el consenso con los colegas, sino la propia búsqueda. Yo no sé si de alguna manera este libro pueda causar en todos los lectores, así como en ti, esta experiencia. Al menos lo que sí sé es que mi experiencia al escribirlo me dejó en paz. Este es uno de los pocos libros que al terminarlo me hizo sentir en paz. Y no tiene que ver con el estilo ni con la técnica, sino con la sensación de que estaba dicho lo que había que decir en ese momento. Ahora seguro que tendría otras cosas y por eso es que después vienen otros libros, pero en este me parecía que quedaba tranquilo a la hora de decir todo eso. Y el camino es no tener miedo. Desde luego que yo he hecho de esto un camino personal y uno siempre pierde cosas cuando elige ciertos caminos, pero y obtiene otras, y algunos entenderán y se suman al proyecto y otros no lo entenderán y no lo siguen. Pero creo que eso es igual a otras personas que eligen comprometerse con algo y dedicar su vida. Siempre hay pérdidas, pero al mismo tiempo hay mensajes dentro de la botella de vidrio en el mar. Y eso a veces también genera sentidos. Sí. Y genera también muchas veces rechazo, incluso, o sea, no solamente no estén de acuerdo, sino rechazos de grupos, de personas, ¿no? Que hay que trascenderlas también, o sea, porque si te asustas ante eso, pues digo, te apachurras y ya no haces nada, ¿no? Sí. Cuando las sales adelante, pues bueno, es mejor. Y es justamente la idea de no escribir para alguien, sino escribir no como para que quede satisfecha el área académica de un sitio o los colegas que coincidirán o no, que bueno, los colegas para eso están, para disentir y para confrontar, pero también a veces como para intentar destruir, pero al final
no es eso por lo que se escribe, sino por dejar un mensaje que incluso trasciende nuestras vidas. Me parece que escribir se puede hacer para los contemporáneos, pero también para los que aún no nacen. Uno no sabe quién termina leyendo. Gente de hace 20 siglos escribió cosas que hoy seguimos leyendo, entonces no podemos menospreciar el alcance que tienen las letras y las palabras, y eso al menos a mí me motiva mucho. Sí. Bueno, me comentan de la librería que estamos a 3 minutos de terminar. Se me ha ido sí, como agua entre las manos, así como la vida a veces. Y bueno, quiero hacer mención de algunas cosas que estén en el chat o algunas personas que se han comunicado. Penélope Aro, un saludo a Penny. Excelentes todos los aportes de Ana María González, suman de sobremanera a lo que el autor abordó en el capítulo que la alude. Felicidades al autor. Muchísimas gracias, Penélope Aro. Gustavo Villamizar dice: saludos al autor y a la presentadora, que no solo invita, sino incita a la lectura del libro. Y la doctora Edith Barinaga dice: me encantó la presentación de Ana María González y felicidades, Héctor. Gustavo y Edith, Gustavo es de Colombia, Edith es de Argentina, Penélope es de México. Les mando un saludo a ellos y bueno, me comentan que queda 1 minuto. Solo podríamos aprovecharlo para cerrar. ¿Qué quisieras decir, Ana María, a los que nos escuchan, o algún comentario final que quisieras aportar? Pues únicamente que te lean, que lo que presentas ayuda a vivir y ayuda a asombrarnos, y a darte las gracias, a preguntarte si va a quedar grabado esto, porque me han preguntado algunas personas que si quedaba grabado. Una gratitud a las personas que no veo, pero que sé que están escuchándonos de muchas partes. Y un abrazo, y me asombra estar contigo. Muchas gracias, Ana María. Yo también te agradezco muchísimo. Es para mí invaluable que te hayas dado el tiempo de leer el libro, de comentarlo, y que hayas dicho cosas que para mí serán inolvidables. Y también agradezco mucho a los que nos estén viendo en este momento, a los que verán la grabación, que ciertamente la habrá, y a todos los que se dieron un espacio para comentar. Hay aquí más cosas, pero es momento de cerrar. Yo responderé después personalmente a todos los que han escrito. Finalmente, agradecer de nuevo a la editorial Kairos, a la librería Carlos Fuentes, a Nirvana Libros, e invitarlos a, asombrarse ante lo absoluto junto con este libro y también en su experiencia cotidiana, porque aún en los momentos más desafortunados, aún en las más grandes peripecias y tempestades, aún ahí hay una oportunidad de asombrarse, no ante algo grande,